Buenas noches, yo soy la licenciada Celia Yolanda Morínigo Villar, psicóloga clínica. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que trata sobre la concienciación del autismo. Abril es el mes para tratar de concientizar a la comunidad y a la sociedad sobre el autismo. Para poder conocer y para poder concientizarnos sobre el autismo, tenemos que saber qué es. Entonces, el autismo, también conocido como el trastorno del espectro autista, es una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética. Es genético y se manifiesta a edades tempranas. Hay una serie de síntomas relacionadas con la interacción social. ¿Qué quiere decir? Que el autismo o el trastorno del espectro autista, TEA, es genético y tiene una sintomatización diferenciada. Cada niño presenta diferentes síntomas y lo que más común es la disociación social, que significa que los niños con autismo tienen una alta dificultad para relacionarse en cuanto a lo social, la falta de habilidad comunicativa. En un trastorno, habitualmente comienza a notarse en los 3 primeros años de vida. ¿Y quiénes son los que siempre van a notar los primeros síntomas? Los padres. Ya que los niños, los 3 primeros años de vida, están exclusivamente en sociedad con los padres. No tienen aún relacionamiento con ningún otro círculo social que no sea la familiar. Entonces, los padres son los que generalmente van a visualizar, van a notar estos síntomas en su hijo. El comportamiento del niño, que de acuerdo al desarrollo que debe ir manifestando, hay variantes. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? ¿Y cómo va a determinar si es o no un trastorno del espectro autista? Para poder conocer, vamos a pasar a ver cuáles son los síntomas que generalmente pueden manifestar los niños. También el trastorno del espectro autista, autismo, como se lo conoce, tiene clasificación. Hay varios tipos de trastorno del espectro autista que generalmente puede manifestarse en los niños. Hay 5 grandes tipos de autismo. El autismo propiamente dicho, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos para poder conocer y diferenciar entre cada tipo de autismo. El síndrome de Rett se caracteriza principalmente con exclusividad en niñas, o sea, síndrome de Rett es exclusivamente en niñas. Es de carácter regresivo. ¿Qué significa? Que las niñas pueden desarrollarse normalmente hasta alrededor de los 2 años de edad. Van a desarrollar las habilidades motoras, tanto como las habilidades lingüísticas y las habilidades sociales. Y luego empieza una regresión. Empieza a perder todas aquellas habilidades que había ya adquirido hasta la edad de los 2 años. Una niña hasta los 2 años ya empieza a desarrollar habilidades motoras, a comer solo, a ir sola en el baño, a hacer sus propias, a poder satisfacer sus propias necesidades. ¿Cuándo ocurre este síndrome? Cuando esa niña empieza a retroceder, empieza a perder las habilidades que ya había adquirido. Si ya estaba hablando, empieza otra vez a no poder modular ni a hilar una oración, o sea, las palabras le cuesta y empieza a ser egocéntricas, o sea que no quieren relacionarse con nadie. Empiezan el encierro,
las habilidades motoras que había adquirido también va perdiendo, entonces es de carácter regresivo. Hipotonía también es un trastorno muscular. Si ya estaba caminando, hay inclusive a niñas que dejan de caminar, empiezan a gatear otra vez. Entonces, si uno de estos síntomas se presenta, los padres deben observar y llevar a un especialista para que pueda ser diagnosticada. Después tenemos el síndrome de Asperger, que es uno de los síndromes más conocidos dentro de la clasificación del autismo. El síndrome de Asperger es el autismo de tipo más difícil y en ocasiones diagnosticar se diagnostica de forma tardía en el niño. Esto puede afectar tanto a niños como a niñas, porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de capacidad intelectual, que significa que los niños o niñas que sufren de Asperger pueden desarrollar su habilidad cognitiva, puede aprender, puede ir a la escuela y no tiene ningún inconveniente en el aprendizaje, pero sí tiene una alta discapacidad en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales y también en el comportamiento. El niño se aísla y le cuesta socializar. Entonces, por eso es que el síndrome de Asperger tarda en ser diagnosticado, porque el niño ingresa a una institución educativa, puede llegar a aprender de acuerdo a su edad y de acuerdo al desarrollo cognitivo, pero empieza a demostrar ahí unas habilidades sociales. El niño no comparte, el niño se aísla, el niño no habla, el niño no dialoga. Entonces, esos comportamientos son los que se debe llamar la atención a los padres para poder llevar a un diagnóstico y ser tratado. Después tenemos el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller. Suele aparecer a los 2 años. La mayoría de los trastornos o las clasificaciones o tipos del autismo aparecen generalmente en los 2 primeros años hasta 3 años de vida. Entonces, no se puede desarrollar ni diagnosticar en el momento del nacimiento ni durante la gestación. ¿Por qué? Porque como sabemos, el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller también afecta la parte de las habilidades funcional social, aparte de que el niño no desarrolla la habilidad social, también tiene problemas para desarrollar las habilidades motoras, o sea, le cuesta agarrar, generalmente no puede valerse por sí mismo y es también de carácter regresivo. Hasta los 2 años puede tener un desarrollo que está dentro de los parámetros normales y a partir de los 2 años empieza a manifestar los síntomas regresivos. Esto, cuando el niño empieza a demostrar estos síntomas de regresión, es ahí donde los padres deben demostrar preocupación y llevar al niño a ser diagnosticado. Después tenemos el trastorno generalizado no especificado. ¿Por qué no especificado? Porque dentro de este grupo están todos aquellos niños que tienen síntomas, pero no son demasiados evidentes. Los niños pueden desarrollar habilidades cognitivas, también pueden llegar a desarrollar habilidades sociales, pero menos. Pueden llegar a ser recíprocos, pueden comunicarse, demostrar interés, pero hay algunas actividades peculiares que hay que observar. Por ejemplo, el niño con autismo, que es de trastorno de desarrollo no especificado, hay síntomas que se manifiestan en ellos. Por ejemplo, el aleteo de las manos, la obsesión del orden, de colocar objetos uno tras otro, de poner los juguetes, clasificar los juguetes por colores. Generalmente se interesa más por los rompecabezas, por los bloques. Entonces, cuando el niño demuestra esas actitudes, es ahí donde se debe analizar y ver a un especialista para que pueda ser diagnosticado.
Dentro de los tipos de autismo también están clasificados por grados. El trastorno autista o grado 1 es el considerado más severo. ¿Qué significa? Que el trastorno autista de grado 1 generalmente se le dificulta la socialización. Estos niños que tienen de autismo de grado 1 deben ser diagnosticados lo más pronto posible y recibir el apoyo de un profesional para que ellos puedan desarrollar las habilidades y que el día de mañana, cuando ellos llegan a la edad adulta, puedan ser útiles a sí mismos y también a la sociedad. Pero como dijimos, el trastorno autista o de grado 1 es muy difícil de tratar. No hay tratamientos ni medicamentos para el autismo. Tiene que recibir apoyo para ir desarrollando las habilidades de acuerdo al grado de cognitivo que desarrolla el niño. El autismo infantil o de grado 1 se desarrolla a temprana edad y las características son bastante evidentes. El autismo regresivo o de grado 2, como su nombre lo dice, regresivo. Hablamos nuevamente que los niños pueden desarrollarse normalmente hasta los 10 años de edad. A partir de los 10 años empieza a demostrar algún tipo de regresión, tanto en las habilidades cognitivas, habilidades motoras y habilidad social. El autismo afecta esas tres áreas, habilidad cognitiva, motora y social, y más evidente en las habilidades sociales. Después tenemos el autismo de alto funcionamiento, que generalmente es muy difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque un niño con autismo de alto funcionamiento presenta muy pocos síntomas. Y los síntomas que suelen presentar a veces se confunden con otro tipo de trastorno. En este caso, los niños desarrollan el lenguaje en forma normal. Igual que los procesos cognitivos, ellos no tienen dificultad para aprender dentro de los parámetros normales. Además, pueden prestar atención e integrarse sin problema en las escuelas. O sea, la escolaridad para ellos no es dificultad. Entonces, el autismo de alto funcionamiento suele ser difícil de diagnosticar. Las causas. ¿Cuáles son las causas del autismo? Hasta hoy día, las causas del trastorno del espectro autista, TEA, su origen es genético. Pero, ¿qué pudo haber producido? ¿Qué pudo haber pasado durante la gestación? ¿Por qué el niño desarrolla el síndrome del espectro autista? Hasta hoy es una incógnita. No se conoce, no hay bases científicas ni estudios que hayan llevado a la conclusión de que las causas del autismo sean por factores de cromosomáticos o externos. Entonces, hasta hoy, las causas que producen el trastorno del espectro autista son desconocidas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas presenta un niño con TEA? ¿Y qué es lo que deben observar los padres para poder decir que el niño puede llegar a tener TEA? Los movimientos corporales estereotipados. ¿Qué significa? Generalmente el niño se sienta y se balancea hacia adelante o hacia atrás. Sacuden las manos o hacen movimientos, estiran la mano. Esas señales son síntomas de que el niño puede estar desarrollando TEA. Anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje. Si es que el niño a la edad de 3 años, a la edad de 2 años, le cuesta la modulación, no puede pronunciar bien las palabras y ya se le llevó a un especialista, a un fonoaudiólogo y el niño aún así no tiene ningún problema,
en ese área, pero le cuesta hablar, le cuesta dialogar, entonces es otro síntoma que puede llevar a diagnosticar el TEA. Marcadas anormalías en la comunicación no verbal. El niño autista no va a fijar la mirada, no tiene comunicación visual, no va a entender las comunicaciones no verbales. Cuando uno le sonríe, no va a responder con una sonrisa. Cuando uno le habla, no va a girar la cabeza y va a mirar hacia la persona que le habla. Generalmente ellos no tienen contacto visual. No le gusta el contacto, no le gustan los abrazos, rechazan prácticamente estar cerca de otra persona. Insistencia irracional en el seguimiento de las rutinas. Tiene que seguir una rutina todos los días. Si es que al niño se le saca de su rutina o se le saca de su ámbito donde se encuentra, empieza a generar ansiedad y ahí el niño puede llorar, puede tener inclusive ataques de pánico o volverse hasta agresivos, lastimarse ellos mismos o lastimar a terceros. Intereses o actividades restringidas. Sus intereses siempre son sobre un solo tema. Si les gusta rompecabezas, ellos van a estar todo el día armando rompecabezas y van a ir aumentando su habilidad de armar rompecabezas, los bloques. O el tema de interés, solamente ese le gusta. O un color definido y generalmente son los colores más llamativos que ellos escogen. Déficit en la reciprocidad social o emocional. Como ya dijimos, ellos no tienen esa afinidad, ese contacto con la persona, no le gusta estar en contacto con otros, no quiere que se les abrace, no quiere estar cerca de otros, generalmente rechazan cualquier señal de afecto que uno les quiera dar. No porque ellos no tengan la necesidad de afecto, sino que no han desarrollado la habilidad social, entonces no quiere estar en un grupo grande, no le gusta las demostraciones de cariño. Si viene de parte de una persona extraña a quien ellos no conocen, es más grande el rechazo, por no desarrollar la habilidad social ni emocional. No puede sentir empatía ni simpatía hacia otras personas. ¿Cómo podemos prevenir? Como no tiene una causa, tampoco podemos prevenir. Entonces, ¿cómo podemos tratar? Es lo que se debe hablar. Porque si es que no tiene una causa, la causa hasta hoy es desconocida, entonces tampoco podemos hablar de prevención. Prevención hablamos cuando es una enfermedad y el autismo no está clasificado como enfermedad, sino como un trastorno neurológico y genético. Entonces, lo único que podemos hacer es un diagnóstico precoz, que significa que el niño sea diagnosticado lo más temprano posible. Y a partir de ahí, el niño reciba la ayuda profesional adecuada de acuerdo a la clasificación del trastorno del espectro autista que ese niño tenga. ¿Cómo diagnosticar? Ya estuvimos hablando cuáles son los síntomas posibles que puede desarrollar. Entonces, muchas veces diagnosticar el TEA resulta difícil. ¿Por qué? Porque no existen pruebas médicas, ni análisis de sangre, ni otro tipo de estudios que puedan llevarse a cabo para poder diagnosticar este trastorno. Para poder diagnosticar, netamente uno debe ver los síntomas que el niño presenta desde el momento que el niño empieza a desarrollar las habilidades. ¿Por qué se empieza a diagnosticar a partir de los 2 años? Porque ahí recién el niño empieza a desarrollar habilidades motoras, habilidades de lenguaje y habilidades sociales. Entonces, antes de los 2 años de edad, resulta muy difícil diagnosticar el TEA. A veces se puede ir descartando otros trastornos
a partir de los 18 meses o antes, pero a temprana edad no se puede diagnosticar. ¿Cuáles son las señales de alarma para poder tratar de diagnosticar, de realizar el diagnóstico precoz y que el niño reciba la ayuda correspondiente? A partir de los 12 meses o antes, si el niño no balbucea, no hace gestos, no reconoce su nombre, no se interesa, no intenta agarrar ningún tipo de juguetes, porque a los niños a esa edad se le debe dar objetos que hagan ruido, objetos con colores llamativos. Entonces, si el niño no manifiesta ningún interés hacia esos objetos, entonces debe ser un síntoma de alarma. No dice ni una sola palabra sencilla, no responde a su nombre, presenta uso limitado del contacto visual, el niño no hace contacto visual, no produce ningún tipo de sonido, no intenta comunicarse de forma social con el padre, con la madre, no hay ningún tipo de imitación porque el niño desde los primeros meses empieza a tratar de imitar algunos sonidos que escucha, el niño no realiza eso, no señala para pedir algo, a pesar de que los niños no desarrollan aún el lenguaje, cuando ellos quieren algo señalan. Entonces, si el niño no realiza ninguna de estas actividades, no mira a otras personas, no enseña ni muestra objetos, no manifiesta ninguna respuesta ante los estímulos auditivos, si hay un ruido, las músicas, los niños, por ejemplo, a escuchar música empiezan a balancearse, falta de interés entre los juegos interactivos, no interactúa con otros, con sus pares. Entonces, todo eso son señales de alerta para los padres. A partir de los 24 meses de edad, o sea, 2 años aproximadamente, si no dice ninguna frase, si no quiere hablar, no quiere mantener un contacto visual con la otra persona. Generalmente ellos mantienen la mirada fija hacia la pared o hacia un objeto. No juega, no comparte. Tiene problemas para compartir con otros niños de su misma edad o inclusive con otros miembros de su familia. Entonces, es señal de alerta para los padres. ¿Qué tratamientos se puede hacer una vez que el niño tenga su diagnóstico? Las terapias. Las terapias son el único tratamiento que el niño con TEA puede recibir. Y si esas terapias lo reciben a temprana edad, mucho más efectivo va a ser para que esos niños sean funcionales. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos que los niños sean independientes y puedan ser útiles para sí mismos. Cuando estamos hablando de concientización sobre el autismo, es para que tanto los padres, maestros y la sociedad puedan aceptar este trastorno y que los niños reciban el tratamiento o la terapia adecuada para poder desarrollar las habilidades de acuerdo al tipo de autismo que desarrolle el niño. Cuando más precoz y significativa sean los síntomas, también el tratamiento va a ser más efectivo. Si los niños no reciben tratamiento adecuado, le puede generar trastornos de alimentación, ansiedad o inclusive la depresión. La depresión llega a la edad de la adolescencia en los niños autistas, porque todo adolescente sufre cambios en la adolescencia y un niño autista ya tiene problemas de habilidades sociales, entonces le va a generar un mayor nivel de ansiedad que le puede conducir a una depresión. Cuando el niño o el adolescente entra en este cuadro de ansiedad elevada o depresión, entonces generalmente se recomienda medicamentos. ¿Quiénes son los que pueden recetar o medicar? Los psiquiatras, los psicólogos
clínicos ni psicopedagogos no pueden medicar. ¿Cuándo se va a medicar? El psiquiatra es el que va a determinar. Generalmente, el único medicamento que se suele utilizar es un medicamento que es utilizado para dopar. ¿Cuándo se utiliza este medicamento? Cuando el niño demuestra síntomas de agresividad y pueden provocar algún accidente, pueden dañarse a ellos mismos o, como también ya dijimos, puede llegar a dañar a terceros. Cuando es muy elevada la ansiedad que le produce, entonces ellos pueden volverse muy agresivos. En esos casos es lo que se recomienda un tipo de fármaco que es para tratar de nivelar la ansiedad y cuando presenta algún tipo o rasgos que puedan generar la depresión. Si el niño presenta depresión y alto nivel de ansiedad, entonces en esos casos se recomienda que sea utilizado los fármacos. Entonces, lo que hoy queremos es que los niños con autismo, con trastorno del espectro autista, reciban el tratamiento que necesitan, reciban el apoyo que necesitan, tanto en lo familiar, en lo educativo y en la sociedad. Si los niños reciben el apoyo en la casa, reciben el apoyo en las instituciones, pero la sociedad no está concientizada ni tampoco hay espacios para que estos niños desarrollen sus habilidades y sean incluidos en la sociedad, entonces todo lo que se hizo, todos los tratamientos, todas las terapias que recibe no va a tener frutos si es que la sociedad no genera espacios para que estos niños desarrollen sus habilidades. Entonces, lo que hoy queremos es concientizar a la sociedad para que puedan ellos tener lugares y espacios para que los niños con trastorno del espectro autista puedan desarrollarse, romper las barreras para que ellos puedan integrarse a la sociedad y llegar a ser personas útiles a sí mismos y útiles también a la sociedad. Muchísimas gracias por la atención.